Buen día, jóvenes y señoritas. Entonces, hoy día vamos a seguir con lo que les decía, con el tema de obras de Tom. Igualmente tienen una práctica el día de hoy, solamente que son dos mapas conceptuales de las diapositivas que hemos visto el día de ayer y que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, empezaremos. Les hago recuerdo que me tienen que hacer llegar la nómina de sus grupos. Solamente hasta ahorita tengo dos grupos. Ya. Entonces ahora vamos con el diseño hidráulico de obras de Tom. Las consideraciones sobre el flujo secundario. Seguiremos con ese punto. Fíjense, no es recomendable ubicar la toma en la ribera interior de un curso de agua, por cuanto no es posible evitar que en este sector se presenten procesos de sedimentación que inhabiliten rápidamente el sistema de captación. La magnitud del flujo secundario en una curva y la intensidad del movimiento del sedimento dependen del radio y del ángulo de curvatura. Para curvas suaves vamos a tomar un ancho mayor a 7,1 y para curvas muy cortas el ángulo será menor a 30 grados. Entonces ahí en la figura podemos ver la obra de toma en una curva suave. Tenemos acá el espigón declinante, el efecto de curva, su ángulo, sus distintos caudales. Igualmente tenemos el flujo secundario, la consecuencia de la toma, el flujo secundario por efecto del angostamiento, los caudales, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una línea continua, vamos a decir que es un flujo superficial. Cuando tenemos líneas punteadas, tenemos un flujo cerca a la solera. La incorporación de un espigón declinante en la ribera interior puede forzar el efecto de curva y por lo tanto generar la desviación del sedimento hacia el interior de la curva. Una clásica solución para desviación del sedimento es la incorporación de un travesaño de fondo delante de la entrada de la boca toma. Con este sencillo método se busca generar también un flujo secundario, por cuanto en la solera del escurrimiento agua-sedimento continúa según la trayectoria original, mientras que en la zona de influencia directa de la boca toma, el flujo presenta un desvío hacia la misma, reduciendo las posibilidades de ingreso del material de acarreo. Sin embargo, en la práctica, el desarrollo del flujo es más complejo, por cuanto será función de factores como caudal sólido, caudal líquido, altura del travesaño, inclinación de la toma, rugosidad de la solera, rugosidad del perímetro mojado del sistema de aducción, entre otros. El travesaño, por sí solo, no logrará los objetivos deseados, por lo que en general se complementa con una estructura transversal que incorpore al mismo tiempo un vertedero de excedencias y una estructura de limpieza de sedimentos. La incorporación de los elementos indicados tiene los siguientes efectos. Primero, la combinación de la toma con una estructura transversal o azud otorga gran flexibilidad
frente a un sistema sin regulación y permite asimismo tomar medidas de limpieza. La incorporación del azud logra una desviación del flujo similar al logrado por una curva. El travesaño oblicuo refuerza este efecto en combinación con compartimientos que habilitan las pilas intermedias del azud, sin modificar en gran manera la sección útil de flujo. Además que con ayuda del canal de limpieza entre el azud y la toma, se logrará controlar la evacuación del sedimento, que logre sedimentar en la zona de la toma. ¿Ya? Teniendo en cuenta entonces todo lo anterior, estas obras de toma de derivación directa son las más adecuadas para cuencas de montaña, por lo cual son las que nos interesan en el caso de obras hidráulicas en laderas andinas. Sin embargo, existen otros dos tipos de obras de toma. Superficial. En algunos casos podrían utilizarse. Ahí tenemos las obras de toma con travesaño y órgano de limpieza. Travesaño 1, travesaño 2, la toma, el órgano de limpieza. Tenemos el travesaño de separación, el flujo que va en espiral, travesaño 2, la pila de separación, el canal de limpieza. Ya, igualmente aquí tenemos la pila de separación, cuando lo vemos en corte, el azul, el travesaño 1 y el travesaño 2. Ahora la obra de toma tipo tirolesa. El principio de este tipo de obra de toma radica en lograr la captación en la zona inferior de escurrimiento. Las condiciones naturales de flujo serán modificadas por medio de una cámara transversal de captación. Esta obra puede ser emplazada al mismo nivel de la solera a manera de un travesaño de fondo. Sobre la cámara de captación se emplazará una rejilla, la misma que habilitará el ingreso de los caudales de captación y limitará el ingreso del sedimento. El material que logre ingresar a la cámara será posteriormente evacuado a través de una estructura curva. Entonces, la obra de toma en solera se denomina también azud de solera u obra de toma tipo tirolesa y puede ser empleada en cursos de agua con fuerte pendiente y sedimento compuesto por material grueso. Este tipo de obra de toma ofrece como ventajas una menor magnitud de las obras civiles y un menor obstáculo al escurrimiento. La hidráulica del sistema diferencia dos estados de flujo. Primero tenemos el flujo a través de las rejillas y también tenemos el flujo en la cámara de captación. Entonces acá tenemos el esquema de dimensiones de la cámara de captación. Tenemos la rejilla, su ancho B, su altura o su tirante, su diagonal y su ángulo. ¿Ya? La separación entre rejillas A y D. Donde vamos a decir que T es el máximo nivel en el canal. 0.25 T, está acá en la figura,
será el borde libre mínimo. B, el ancho de colección. L, la longitud de la reja. A, que va a ser la distancia entre barras de la rejilla. Y D será la separación entre ejes de las barras de la rejilla. Entonces tenemos la altura H, el ángulo, su altura o tirante y la base. Del esquema con energía constante, decimos que el caudal pasa por la rejilla y se tiene la siguiente ecuación, que el caudal será igual a 2/3 por la constante C, por mu, por B, que será el ancho de la toma, que puede ser el ancho del río, por la longitud y por 2 veces la gravedad y por la altura sobre la rejilla. El coeficiente mu, este coeficiente mu, depende de la forma de las barras de la rejilla y del tirante o de la altura. Para rejillas de perfil rectangular, las investigaciones dan como resultado los siguientes valores. Fíjense, tenemos el coeficiente mu para los distintos tipos de barras. Entre estas figuras primero podríamos decir rectangulares, mu será igual a 0.62 a 0.65. Ahora, cuando tenemos figuras de este tipo, mu será igual a 0.80 a 0.90. Y las de este tipo que ven acá arriba, será entre 0.75 a 0.85. O en este caso, que son más redondeadas, tenemos entre 0.90 a 0.95. Entonces, depende de qué tipo van a usar las barras, entonces ese valor tendrá mu. El coeficiente C depende de la relación de espaciamiento entre barras y el ángulo B de la rejilla, con la siguiente fórmula. C será igual a 0.6 por A dividido entre D por el coseno de beta elevado a la 3 media. Al inicio de la rejilla, a pesar de ser la sección con energía mínima, en la práctica el tirante resulta algo inferior al tirante crítico a saber. Entonces, la altura será igual a K por H', y esto será igual a 2/3 por K por H sub E, que será la altura sobre la rejilla, o la altura de energía, y K será el factor de reducción. Fíjense que el factor de reducción de K es dependiente de la pendiente de las condiciones geométricas de la rejilla, que para una distribución hidrostática de la presión se tiene la siguiente ecuación: 2 veces el coseno de alfa por el factor de reducción elevado al cubo, menos 3 veces el factor de reducción elevado al cuadrado, más 1, será igual a 0. Entonces, de ahí tenemos una tabla donde nos dicen que el factor de reducción en función de la pendiente, esto según este autor, Frank. Tenemos alfa, por ejemplo, para 2 grados, mi coeficiente K o mi factor K será de 0.980. Por ejemplo, si mi alfa vale 22 grados, mi factor K será de 0.826. ¿Ya? Entonces decimos que la construcción de la cámara de captación debe seguir las siguientes recomendaciones, de acuerdo a la experiencia. El largo de la construcción de la rejilla
será 1.20 por la longitud de diseño. Además, que el canal debe tener un ancho B, que será igual a la longitud por el coseno de B. T vamos a decir que es aproximadamente igual a B para tener una relación. La sección de la cámara es más o menos cuadrada. Entonces, la pendiente del canal de la cámara está dada de acuerdo a la siguiente ecuación. La pendiente será igual a 0.2 por D, que es el diámetro del grano en metros, dividido entre Q elevado a la 6 séptima, donde Q será igual a la velocidad del agua por la profundidad o tirante del agua en el canal de recolección. Bien. Ahora ahí va mi primera pregunta. ¿Qué es un canal? ¿Qué es un canal? Me lo responden al chat o me lo responden al WhatsApp. Depende de usted. Ya, está muy bien, Eros. Jessica. Michelle. Fabián. Marcelo. Ya. Seguimos entonces. La rejilla, fíjense, limita el paso de las partículas de diferentes tamaños, de acuerdo a las características que tiene cierto tramo de río en los lugares de ubicación del átomo. ¿Ya? Ahora sí vámonos con un ejemplo de aplicación. Fíjense, nos piden diseñar un vertedero lateral para derivar un caudal de 0.5 metros cúbicos por segundo en un canal rectangular de concreto liso, que además tiene un ancho de 2 metros y una pendiente longitudinal de 0.1%. El caudal de entrada al canal es de 3 metros cúbicos por segundo. Entonces de ahí nos sacamos los datos. Caudal 1, 3 metros cúbicos por segundo. Caudal sub P, vamos a decir que es 0.5 metros cúbicos por segundo. El ancho, que es 2 metros, la pendiente, que nos dan de 0.001. Como es un concreto liso, vamos a decir que el coeficiente de Manning será de 0.014. Primero vamos con el paso 1, calcular los valores aguas abajo. Vamos a hallar el caudal 2 de la siguiente relación. Será igual al caudal sub 1 menos el caudal sub B. Esto será igual a, vamos reemplazando datos. Caudal sub 1 vale 3 y caudal sub B vale 0.5. Haciendo operaciones me da como resultado 2.5 metros cúbicos por segundo. Hallamos el tirante 2 con la ecuación de Manning, donde decimos que n por la velocidad será igual al radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente, ¿ya? Donde la velocidad de la ecuación de la continuidad es igual a caudal sobre área. El radio hidráulico será área sobre perímetro. Tal que decir, el área va a ser igual a la base por el tirante. El perímetro será la base más 2 veces la altura. No tomamos en cuenta la superficie, por
si acaso, en ninguno de los ejercicios nos van a tomar en cuenta la superficie. Por eso solamente decimos que el perímetro es la suma de la base más la suma de las dos alturas. ¿Ya? No lo tomen en cuenta la superficie. Entonces, reemplazando valores, ustedes lo van a reemplazar los valores. Hallamos la profundidad normal. Vamos a reemplazar el valor de n, que es 0.014. Reemplazamos el valor del caudal 2, 2.50. Reemplazamos el valor del área, que va a ser B por Y. Igualmente en el perímetro, que va a ser B más 2Y elevado a la 2T. Reemplazamos el valor de la pendiente, que es de 0.001. Y además reemplazamos el valor de B, que es 2. ¿Ya? Entonces, su ecuación va a quedar solamente en función de una sola variable, que va a ser Y. Y esa va a ser su tarea de despejar el valor de Y. Para mi caso me ha salido 0.91 metros. Este va a ser el tirante 2. ¿Ya? Entonces la ecuación les queda más o menos así. 2 veces o 0.014 por 2.5 dividido entre 2 por Y2, 2 por Y2 dividido entre 2 más 2Y2 todo elevado a la 2D. Por la pendiente elevado a la 1 medio. Y de acá ustedes despejan Y2. Y ustedes ya son capos para despejar. ¿Verdad? Lo hacen por medios manuales, por calculadora, por computadora, como ustedes deseen. Ya. Después de eso, vamos a hallar lo que es la velocidad 2 por la ecuación de la continuidad, que será igual al caudal 2 dividido entre el área. El caudal 2 lo hemos calculado, 2.5 metros. El área va a ser la multiplicación de la base por el tirante 2. Entonces será la base 2 por mi tirante, que para mí ha salido 0.91. Haciendo cálculos nos da un resultado de 1.38 metros por segundo. Ahora debemos comprobar el tipo de flujo aguas abajo con el número de Freud. El número de Freud nos dirá lo siguiente. Velocidad 2 dividido entre la raíz de la gravedad por el tirante 2. La velocidad me ha salido 1.38 metros por segundo. La gravedad 9.8. El tirante 2 que sale 0.91. Eso nos indica, ¿no? Haciendo operaciones, el número de Freud me sale 0.461. Entonces decimos, como el número de Freud 2 es menor a 1, el flujo es subcrítico. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué es un flujo subcrítico? ¿Qué es un flujo? ¿Cómo dijo? Disculpe. Ahí, les repito. ¿Qué es un flujo subcrítico? ¿Qué será un flujo subcrítico? Ya, muy bien, Fabián. Igualmente, los que me responden al WhatsApp. Ya, sí. Ya. Entonces, ahora hallamos E, la energía, ¿no? Que será igual al tirante 2 más la velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad.
el tirante 2, que para mi caso va a ser 0.91 metros, eso nos dicen que sale, ¿no? Más la velocidad 2, que es 1.38, dividido entre 2 veces la gravedad, y haciendo cálculos, nos da la energía que es de 1.01 metros. Ahora, en el paso 2, tenemos que hallar la altura del vertedero lateral, donde P será igual a 2/3 del tirante 2. El tirante 2 ya lo hemos calculado, ¿no? Va a ser 0.91, o eso nos indica, ¿ya? Entonces, P será el valor de 0.606. Lo redondeamos el valor y directamente asumimos que P es igual a 0.6 metros. En el paso 3, hallamos X2. Este valor, vamos a tomar un valor arbitrario. Para este ejemplo, vamos a asumir un valor de 10 metros. Y tomando esta ecuación, donde y es igual a menos x por la pendiente más la gravedad por x al cuadrado dividido entre 4.5, la velocidad al cuadrado por 1 más la pendiente al cuadrado. Mediante iteraciones, tomando un valor de x1, hacemos la siguiente tabla, vamos a ver más adelante, donde vamos a hallar la longitud del vertedero lateral y vamos a asumir otro valor, empezando con Y1 o el tirante 1 igual a 0.85 metros. Vamos reemplazando en vez de Y, 0.85 menos X por la pendiente que nos dan de dato, que es de 0.001. ¿Ya? La gravedad por X, que no tenemos el valor, dividido entre 4.5 veces la velocidad. La velocidad será el valor de 1.38. Todo por 1 más la pendiente, que es 0.006. ¿No? Entonces, despejando, como les decía, por medios manuales, calculadora, computadora, el valor de X1 me saldrá de 0. O de 7.37, lo que nos indica la tabla. Entonces, de la tabla, la columna 1 serán los valores de Y, que son asumidos. Ustedes van a asumir esos valores. Primero hemos asumido un valor de 0.85 metros. Posteriormente asumimos un valor de 0.87 metros, 0.871, 0.872. ¿Ya? La columna 2 lo hallamos con esta ecuación, reemplazando cada valor de Y. La columna 3, que es la longitud de la cresta, lo vamos a hallar con la diferencia de cota, es decir, el valor de X2 que hemos asumido igualmente, menos cada valor de X1 que hallé. Entonces, por ejemplo, 10, que me ha salido, menos este valor de 7.369. Me dará como resultado 2.631 metros. En la columna 4 es el cálculo del coeficiente Zm, o 2 veces Zm. Será igual a la siguiente ecuación, Y1 menos P más Y2 menos P. Por ejemplo, para mi primer caso será 0.85 menos P menos este valor, 0.6, más Y2. Y2, en este caso, hemos calculado y es un valor de 0.91 menos P.
el valor de P que era de 0.6. En la columna 5 es el cálculo de la longitud de cresta del vertedero. Será con la siguiente ecuación. Caudal sub B será igual a la longitud por 2 veces ZM elevado a la 3 medios dividido entre 1.27. Caudal sub P nos dan de dato. Para este caso es 0.5. ¿Ya? Vamos a decir que esto es igual a este valor de la longitud, que es de 2.631, que es este valor que han calculado, por el factor 2ZM, dividido entre 1.27 elevado a la 3 medios. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación es de lo que van a despejar este valor de 2ZM. ¿No? La solución del problema, entonces, decimos, para derivar un caudal de 0.5 metros cúbicos por segundo, la longitud de la cresta del vertedero será un valor redondeado, este valor. Será un valor de 1.65 metros. ¿Listo? Y con eso hemos terminado el problema. Ahora sí, nos daremos un tiempo de descanso de 4 minutos y vuelven a ingresar, por favor.